Me gustaría entonces, en esta introducción a la disciplina, traer algunas reflexiones de un texto de la doctora Elena Oliveras. La doctora Elena Oliveras estuvo a cargo de la cátedra de estética durante muchos años. Entonces quería traer algunas reflexiones que hace ella en un artículo que denomina La apreciación estética, que está publicado en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que me parecen interesantes porque son abarcativas y presentan bien el problema de la disciplina estética. La apreciación estética, o la apreciación de la belleza y del arte, admiten una historia de conceptos. Por eso nosotros vamos a hacer ese recorrido histórico. Hay teorías y reflexiones sobre lo bello y sobre el arte en la antigüedad, pero también en nuestros tiempos. Entonces, lo que se ha estudiado es la respuesta humana frente a la belleza y frente al arte, y esa respuesta humana ha sido una respuesta que ha considerado las condiciones del arte o de la belleza, el proceso de la producción o de la creatividad, que son cosas distintas, producción y creatividad, ya lo veremos después más adelante, y de la valoración del arte y de la belleza. Si bien en el siglo XVIII, ubíquense Kant, lo presentamos recién, pero a lo largo de la cursada van a ir familiarizándose con esa época. En el siglo XVIII se sistematizan conceptos clave de la apreciación estética. Todo lo que sea previo al siglo XVIII son aportes imprescindibles, son anteriores, pero son imprescindibles para el debate y para la reflexión contemporánea sobre el arte y sobre la belleza. Es decir, son reflexiones sobre lo bello, sobre el gusto y sobre la apreciación. Cuando nos referimos a la apreciación, apreciar lo tenemos que entender como estimar, como valorar, estimar, valorar. El origen es apretatio, que es el ad de a más el pretium de precio. Por lo tanto, el apreciar en algún punto es poner precio. El apreciar es poner tasa a las cosas vendibles. Pero también significa reconocer y estimar el mérito de las personas o de las cosas. Fíjense el mundo que abre la noción de apreciación, que incluye incluso la idea de precio y de venta, pero también la de reconocimiento y estimación del mérito de las personas o de las cosas, dije. Por lo tanto, apreciar tiene un sentido positivo, en todo caso neutro, pero suele tender a lo positivo. Es la idea de percibir correctamente. El que aprecia es el que percibe correctamente. Entonces, si el que aprecia es el que percibe correctamente, ahí notas la impronta positiva. Es juzgar, apreciar, es juzgar a algo como bueno. Claro, alguien podría decirme, bueno, pero el que aprecia también puede juzgar como malo. Sí, es verdad. Sin embargo, el concepto de apreciar pareciera que tiene un tinte más positivo que negativo. Suele ser laudatorio, se dice. ¿Sí? El apreciar suele ser laudatorio, suele ser más positivo que negativo. Muy bien, entonces, si lo planteamos con el sentido de apreciación, es imprescindible el concepto que ya presentamos, que es el de gusto. El gusto es tomado generalmente como buen gusto. Fíjense que la gente suele decir, esa persona tiene gusto,
y en realidad implícitamente es positivo, es como la apreciación. Es tomado como buen gusto o como gusto refinado. El gusto, es el objeto ligado al nacimiento de la estética. Es decir, es un concepto del siglo XVIII, es un problema del siglo XVIII que no es ajeno al nacimiento de los primeros museos, porque entonces se empieza a determinar y a legitimar cierto gusto. Entonces, es un problema filosófico del siglo XVIII, decía, y que trae aparejados conflictos o también derivaciones interesantes del problema, porque entonces se podría pensar entonces que se tiene gusto o no se tiene. Porque si el gusto dijimos que está asociado al buen gusto, entonces se puede pensar que hay quienes tienen gusto y hay quienes carecen de gusto. Pero el problema es, ¿por qué alguien carece de gusto? ¿Qué hace que alguien no tenga gusto? ¿Por qué alguien puede tener gusto, buen gusto, y quién puede tener mal gusto? ¿Y a qué? ¿Es humano? ¿Es cultural? ¿Es de refinamiento del espíritu? ¿O es de legitimación de instituciones? Son las instituciones, como un museo, una revista, o un artículo, o un teórico, los que legitiman qué es de buen gusto y qué no. ¿O no? También se puede pensar que quizás el gusto tiene un fundamento común a todos los sujetos que emiten juicios de gusto. Y quizás esos sujetos que emiten juicios de gusto, como por ejemplo, una rosa es bella, quizás todos ellos compartan algo, como si como fundamento estuvieran compartiendo y tuvieran algo en común entre ellos. ¿O hay desacuerdo absoluto? ¿O no estamos de acuerdo en qué es bello en ningún caso? Y el otro problema, en todo caso, enunciado en latín, es si, el problema de si de gustibus et coloribus non est disputandum. Es decir, que si sobre gustos hay ausencia de jerarquías, es decir, sobre gustos no se discute, ¿no? La idea común de la doxa bueno, sobre gustos no hay nada escrito, dicen, ¿no? Y entonces es un mundo de arbitrariedades y que se lo asocia entonces a una ausencia de jerarquías, y en ese caso no habría nada en común cada vez que uno emite un juicio de gusto, porque el gusto sería algo absolutamente discutible. Ahora bien, una cosa es el gusto, que es, dijimos, el gusto es un objeto, un problema filosófico o un objeto filosófico ligado al nacimiento de la estética como disciplina autónoma. Una cosa es el gusto, es decir, que es un concepto del siglo XVIII, y otra cosa es el arte. Quizás otra cosa sea el arte. Entonces, lo que se denomina modernidad estética va a ser aquella que se ocupe del gusto y que ya cuente con una disciplina autónoma que es la estética, no reflexiones aisladas sobre lo bello o sobre la poesía, sino que ya hay una sistematización de esas consideraciones. Y también pensar si lo que estamos denominando nacimiento de la estética es lo mismo que el origen. Yo diría que definitivamente no, ¿no? El nacimiento de la estética, ubicado en el 1750, con la figura de Alexander Baumgarten, algo que nace tiene la posibilidad de morir. Sin embargo,
Si pensamos en términos de origen, estaríamos pensando en términos de genealogías. El origen, en un punto, es algo que uno inventa. ¿Dónde está el origen de la reflexión sobre lo bello? ¿Sí? Es algo que no es que existe siempre o existió siempre. En realidad podría dejar de existir y en realidad hacer un tratamiento genealógico de las reflexiones sobre lo bello o sobre el arte es un modo de interpretar esas reflexiones. Es un modo, como si tuviera una aguja y voy hilvanando. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Fuimos buscando reflexiones en la antigüedad y las vamos hilvanando. De la misma manera que yo podría hacer todo este recorrido muy occidental y a lo mejor no integrar a las estéticas latinoamericanas. Digo, es un recorrido histórico, pero claramente cualquier otra materia podría ser otro tipo de recorrido de la estética. Para un poco poner en contexto, ¿no? Claramente el gusto es esto, y es un problema y un objeto filosófico del siglo XVIII europeo, pero bueno, lo vamos a ver, pero también luego lo vamos a hilvanar con otros conceptos. Vamos a ver ahora qué diferencias esto nos deriva, entonces, siguiendo Oliveras, a la distinción entre expresión, apreciación y objeto bello. A eso vamos a ver.